Buenas tardes, queridos sanjuandieguinos. Estamos en esta serie de los videos de la virtud en los cuales estamos profundizando en distintos medios de piedad, normas que ayudan a que nuestra oración sea de mejor calidad. El tema de hoy es sobre las posturas en la oración. Hay distintas posturas y hoy vamos a aprender o a profundizar en 3 posturas para orar mejor. Como ustedes saben, somos cuerpo y alma, no somos solamente cuerpo ni tampoco solamente alma, sino una combinación de alma y de cuerpo. Y por tanto, el cuerpo influye sobre el alma y el alma influye sobre el cuerpo, en nuestra vida en general, no solamente en la oración, sino siempre. Algunos ejemplos. Cuando nos duele la cabeza, es un sufrimiento en el cuerpo, eso generalmente nos pone de mal humor, o nos da desánimo, nos da tristeza, afecta nuestro espíritu. O cuando no dormimos bien, cuando estamos cansados, eso es una dificultad para orar. Algo que experimentamos en el cuerpo, el cansancio físico, dificulta nuestra oración. También al revés, también el espíritu influye, afecta nuestro cuerpo, para bien o para mal. Por ejemplo, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, falta de perdón en nuestra alma, eso se traduce muchas veces en enfermedades físicas. Dicen que a veces el cáncer puede ser ocasionado por eso, por una falta de rencor, por un perdón que uno nunca hizo. Y también positivamente el espíritu influye sobre el cuerpo. Cuando uno está lleno de Dios, cuando uno tiene un momento de oración muy fuerte, es como que hasta el rostro se ilumina, te aparece una sonrisa en la cara, te pones positivo, te llenas de energía, de ganas. Es decir, el espíritu influye sobre el cuerpo y eso se traduce hacia afuera. Como vemos, somos cuerpo y alma entonces. Por lo tanto, cuando oramos, que lo que hacemos es levantar nuestra alma hacia Dios, es importante que el cuerpo acompañe ese gesto del alma. Y por eso decimos que hay posturas para orar, posiciones del cuerpo que favorecen más nuestra oración. Estas posturas las vemos en la Santa Misa, pero también las podemos aplicar para nuestra propia vida de oración personal. El primer modo del cual vamos a hablar hoy es el de orar de rodillas. Y para eso vamos a leer en la palabra de Dios, del libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, los versículos del 9 hasta el 11. En esta lectura que vamos a escuchar, le dicen a un rey que se llamaba el rey Darío, sus servidores le dicen que haga un edicto, que promulgue una ley por la cual se prohíba orar o adorar a cualquier otro dios o cualquier otros dioses que no sean los dioses paganos. Y por lo tanto dice la palabra de Dios: Rey, promulga la prohibición y consígnala por escrito para que no sea modificada, conforme a la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. A causa de esto, el rey Darío puso por escrito la prohibición. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, entró en su casa. Esta tenía en el piso superior unas ventanas que se abrían en dirección a Jerusalén. Y 3 veces por día él se ponía de rodillas, invocando y alabando a su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cuál es la reacción del profeta Daniel frente a esta prohibición de no orar, de no invocar a otros dioses. Dice que el profeta se fue a su casa, subió a la habitación que estaba en el piso superior, y dice que se ponía de rodillas 3 veces por día. ¿Y qué hacía de rodillas el profeta Daniel? Invocaba y alababa a Dios. Vemos esta postura de rodillas, esta posición, la vemos en muchísimas partes en la Biblia. ¿Y qué significa? ¿De dónde viene este gesto de ponerse de rodillas? Viene históricamente de la actitud de los servidores que se ponían de rodillas delante del rey, generalmente para hacerle algún pedido importante. ¿Y qué expresa esta posición?
expresa dos cosas, expresa humildad y expresa reconocimiento. Humildad y reconocimiento son dos caras de la misma moneda. En primer lugar, humildad. Cuando me pongo de rodillas, reconozco que soy una criatura, que yo no soy el creador, sino que he sido creado por Dios. Reconozco que no soy Dios, sino que dependo 100% de Dios. Espero todo de Él, tengo necesidad de Él. Él es mi todo y yo soy la nada. Y por eso es un gran gesto de humildad ponerse de rodillas. Humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Y por lo tanto, cuando pongo mis dos rodillas en la tierra, estoy reconociendo mi miseria, mi condición frente a Dios, frente a mi Creador, frente a mi Rey. Humildad entonces en primer lugar. Y en segundo lugar, reconocimiento, adoración, veneración, alabanza. Es un signo de que me postro delante de aquel que es todopoderoso, aquel que es grande, aquel que me creó. Por lo tanto es un signo de humildad de mi parte y de reconocimiento de la grandeza, de la dignidad de la persona frente a la cual me arrodillo. Hay que decir que cuando yo me arrodillo, cuando cada uno se arrodilla, no lo hacemos porque Dios lo necesite. No es que le hago un bien a Dios arrodillándome. Al contrario, me arrodillo porque eso me ayuda a mí, a saber quién soy yo y quién es Dios. No es que Dios necesite eso, sino que lo hago porque es un gran acto de fe. Reconozco la grandeza de Dios y mi miseria, mi necesidad de Él. Esta oración de rodillas en la misa generalmente lo hacemos durante la consagración, en ese momento en el que Jesús desciende en el altar bajo las especies del pan y del vino, y por eso es un signo de adoración, de reconocimiento de Jesús, el Hijo de Dios que está presente en el altar. Dentro de esta posición, de esta postura para orar, de rodillas, está también lo que se llama la genuflexión. Genuflexión viene de una palabra en latín que está compuesta por dos palabras, genu y flexión. Genu significa rodilla y flexión es doblar. Por lo tanto, genuflexión es doblar la rodilla. Y es un gesto que hacemos al entrar y al salir de la iglesia o también cuando pasamos delante del tabernáculo, frente al sagrario. Es un gesto entonces que nuestro cuerpo hace expresando algo a Jesús presente en la Eucaristía. La genuflexión representa una de tres cosas o las tres cosas juntas. En primer lugar es un acto de fe. Cuando hago la genuflexión yo estoy diciendo, tú eres Dios, creo en ti, creo que estás presente en este lugar, creo que estás vivo. Un acto de fe delante de Jesús. En segundo lugar, la genuflexión es un acto de disposición. Yo me pongo a disposición de Dios. Es un acto de servicio. Señor, aquí estoy, te ofrezco mi vida para servirte a ti. Contá conmigo. Señor, has venido a cumplir una misión en este mundo, has venido a instaurar el reino del Padre. Estoy aquí contigo para ayudarte a esa tarea. Contá conmigo para evangelizar, contá conmigo para consolar a los que están tristes, contá conmigo para llevar tu presencia a los que no te conocen. Aquí estoy, Señor, contá conmigo, es lo que le decimos cuando hacemos la genuflexión. Y en tercer lugar, cuando hacemos este acto de genuflexión, es un acto de amor hacia Jesús. Así como un joven cuando le quiere proponer matrimonio a su prometida, se pone de rodillas y le dice, ¿estás dispuesta a pasar el resto de tu vida conmigo? Del mismo modo le decimos a Jesús cuando nos ponemos de rodillas delante del Señor, todo mi corazón te pertenece a ti, quiero amarte hoy y por todos los días de mi vida. Una aclaración más respecto de la genuflexión, y es que no hace falta mezclar signos o mezclar posturas. La genuflexión es ya un gesto en sí mismo que tiene un gran significado. Por lo tanto, no hay que mezclarlo con otros gestos. A veces podemos mezclarlo con la señal de la cruz o el santiguarse,
o a veces podemos mezclarlo con el inclinar la cabeza. Son gestos que son muy buenos, pero que conviene hacerlos por separado, no mezclarlos. Por lo tanto, cuando entres o cuando salgas de la iglesia o pases delante del tabernáculo, haz la genuflexión sin inclinar la cabeza y sin hacer la señal de la cruz o la santiguación. La segunda postura que los invito hoy, hermanos, hermanas, a considerar es la postura de orar sentados. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, nos dice, en el versículo 38 y 39, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje vemos claramente cómo es la actitud de María que está, dice, sentada a los pies de Jesús y escuchando su palabra. Sentarse es una actitud de ponerse en atención, de escucha. Es la actitud propia del discípulo, que se sienta para escuchar la enseñanza del Maestro. Es la actitud propia de aquel que está atento a la voz del pastor. Y esta es la posición que adoptamos en la misa cuando se leen las lecturas. Nos sentamos para escuchar las enseñanzas que el Señor tiene para decirnos en la palabra. Y fíjense que también esta es una posición propia de los amigos. Cuando uno se sienta a conversar, a tener un diálogo íntimo con un amigo, con una amiga, con un café de por medio, uno se sienta, ¿por qué? Porque cuando uno se sienta está escuchando y hablando. Por lo tanto, eso es lo que hacemos cada vez que oramos sentados. Abrimos los oídos para escuchar a Jesús y también le hablamos como quien le habla a un amigo. La tercera postura que aprendemos hoy es la de orar de pie. ¿Qué significa orar de pie? Cuando uno se pone de pie es un gesto de reconocimiento y de veneración, de respeto frente a la persona ante la cual estamos. Cuando tú estás en tu casa y estás sentado, supongamos estás sentado en tu sillón mirando la televisión y viene una persona importante a visitarte, tal vez algún familiar que hace mucho que no ves, tu padre o tu madre, algún sacerdote que te va a visitar, la actitud más natural es que cuando viene esa persona tú te pones de pie y sales al encuentro de esa persona, no te quedas sentado. Y eso es lo que hacemos cuando nos ponemos de pie para orar. Reconocemos que estamos frente al más grande, frente a Dios, y por eso nos ponemos de pie en actitud de respeto. También el estar de pie es propio de aquel que está atento y está dispuesto a poner en práctica lo que me están diciendo. Un soldado, cuando su general lo llama para darle una orden, generalmente se pone de pie y luego de la orden inmediatamente va y cumple lo que el general le dice. Bueno, esa es la actitud que tenemos cuando estamos de pie. Estamos dispuestos a hacer, a poner en práctica lo que el Señor nos diga. Y por eso nos ponemos de pie en la misa cuando escuchamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque reconocemos que Jesús nos está hablando y ponemos nuestra actitud de decir, Señor, estoy dispuesto a poner en práctica, a obrar inmediatamente lo que tú me estás diciendo en este momento. Termino diciendo que, así como decíamos que las posturas ayudan a que nuestra oración sea de mayor calidad, que nuestro cuerpo acompañe a nuestra alma, hay que decir que las posturas no son mágicas. Es decir, la postura del cuerpo tiene que ser expresión de una actitud del corazón. El corazón es el que tiene que ponerse de pie, es el que tiene que arrodillarse, es el que tiene que sentarse. Y el cuerpo ayuda a eso. Pero si son gestos simplemente hechos con el cuerpo, pero mi corazón está en otro lugar, son gestos que son vacíos. Los invito entonces a que nos concentremos en este mes en estas tres posturas: orar de rodillas, orar sentados y orar de pie. Que nuestro cuerpo acompañe a nuestro corazón, a nuestra alma.
para que estos gestos aumenten nuestra fe y aumenten nuestro amor a Jesús. Les mando un saludo a todos, espero verlos pronto. Adiós.